Bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestro video número 4 de nuestro curso extrahorario de Derecho del Trabajo. En esta ocasión vamos a hablar en específico de la unidad 6 y 7, empezando por lo que son las obligaciones de los patrones y de los trabajadores. Aquí cabe mencionar, bueno, hablamos acerca primero del temario que vamos a abarcar, que son obligaciones de patrones y prohibiciones. Y por otro lado, obligaciones de los trabajadores y las prohibiciones. Entonces, bueno, aquí está nuestro mapita de lo que acabo de mencionar. ¿Qué vamos a hablar aquí? Bueno, tanto patrones como trabajadores tienen ciertas cuestiones que cumplir, ciertas obligaciones, así como también derechos. Estas pueden llegar a variar de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, etcétera. Existen, por ejemplo, ciertos derechos y obligaciones que son periódicas. Estas surgen definitivamente tras el vínculo laboral, como cuáles, como el pago de salarios, como la expedición de ciertas constancias por días trabajados, como la participación de las utilidades, que fue tema que vimos anteriormente, como el pago de aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, el cómputo y pago de horas extras cuando corresponda, la obligatoriedad, si es que se existe, de llevar las nóminas en las empresas, los tipos de nóminas que existen, de dar a conocer al trabajador sus percepciones, sus deducciones, lo que se le cobra ahí por impuestos sobre la renta de su salario, los descuentos, etcétera, etcétera. Asimismo, algunas de las obligaciones que van por parte del patrón, estamos hablando aquí, ya lo habíamos mencionado anteriormente, relacionado a la capacitación o adiestramiento que se le va a dar al trabajador una vez que ingrese en la empresa, todas las herramientas para el trabajo. Hablamos también acerca de la seguridad e higiene que debe existir en el área en la que se está prestando el servicio, bueno, en el área de trabajo, pues. ¿Qué otras obligaciones pueden existir también? A lo mejor permitir las inspecciones de trabajo, revisar los contratos laborales, permitir becas a trabajadores para que continúen sus estudios, para que realicen diplomados, cursos, etcétera. Ok, entonces, ahora bien, ¿de qué vamos a hablar justamente en este punto? Bueno, al celebrar un contrato, las partes que adquieren derechos y obligaciones, las cuales estarán vigentes a cumplir mientras dure el contrato, tal es el caso de los contratos individuales de trabajo que ya vimos y también los colectivos, los cuales se encuentran regulados por el artículo 123 constitucional, en donde se establecen pues todos los lineamientos generales a seguir en una relación obrero-patronal. Ahora, por su parte, la Ley Federal del Trabajo también contiene ciertas reglas en donde de forma muy específica se norma el vínculo que surge entre quien solicita la prestación del servicio, en este caso el patrón, y quien lo presta de manera subordinada, que va a ser el trabajador, con el propósito de que de establecer la forma en que ambas partes van a ejercer sus derechos y sus obligaciones de forma equitativa y sin perjudicar los intereses de uno ni de otro durante la relación laboral. De esta manera, entonces, a todo derecho del trabajador corresponde la obligación del patrón y viceversa, por lo que ambos deben comprometerse a actuar con apego a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, en cuanto a lo que dispone justamente el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, se prevén como obligaciones patronales, solamente voy a mencionar algunas: cumplir, como ya lo dije, con las disposiciones, acatarse a las reglas, tanto de la ley y de las leyes en general como reglamentos internos. Pagar a los trabajadores los salarios, indemnizaciones de conformidad con lo vigente en la zona geográfica correspondiente, proporcionar oportunamente todos los útiles, los instrumentos, los materiales necesarios que requieran para la ejecución del trabajo, proporcionarles local seguro o establecimiento, lugar seguro para la guarda de estos instrumentos, de estos útiles de trabajo pertenecientes justamente ya sean al trabajador o a la empresa. Así, una muy importante, mantener contar más bien con el número de asientos que se requieren para la disposición que existen de los trabajadores, guardarles cierta
consideración y atención, es decir, evitar los malos tratos, ya sea de palabra o de obra, expedir si es que a solicitud del trabajador lo pidiera, alguna constancia de trabajo, concederles el tiempo necesario, por ejemplo, para que cumplan con sus deberes como ciudadanos y asimismo como parte de una familia. Y bueno, pues ahí se los dejo para que ustedes lo revisen completo. Ahí viene todo lo que se refiere a las obligaciones por parte del patrón. Y ahora vamos a ver qué es lo que tienen prohibido hacer los patrones. Continuamos sobre la misma idea en cuanto a obligaciones y prohibiciones a los patrones. En este caso, la Ley Federal del Trabajo nos establece también ciertas acciones y conductas que los patrones, al menos en México, no deben y no pueden realizar. Por ello, es importante que para no ser acreedores a multas, los patrones deben tener cuidado de no incurrir en dichas prohibiciones. Justamente, aquí vamos a hablar entonces que con cierta regularidad las áreas de recursos humanos necesitan saber si pueden aceptar o no adoptar, perdón, ciertas medidas o acciones para sus trabajadores. Esto es porque la toma de decisiones de dichas áreas debe considerar las repercusiones que pueden llegar a existir en el aspecto legal de los rumbos que la empresa decida tomar. Entonces vamos a ver cuáles son las prohibiciones que la Ley Federal del Trabajo nos menciona en su artículo 133. Número uno, actos discriminatorios, es decir, no aceptar trabajadores por razones de religión, por razones de raza, de nacionalidad, de género, de edad, discapacidad o alguna otra condición social o de salud que pues no les parezca, ¿no? Otra pudiera ser las exigencias. En cuanto a exigencias se refiere, nos habla, por ejemplo, de exigir que los trabajadores compren artículos de consumo de la propia empresa o en una tienda o lugar determinado, o el exigir aceptar dinero como gratificación por otorgarles el trabajo, lo cual muchas veces lo vemos incluso hoy en día. Y yo creo que esto lo vivimos más mujeres que hombres, tristemente, en el que, bueno, pues muchas veces te ves comprometida o te ves con esa responsabilidad de como pagar el favor que te hicieron por darte el trabajo, ¿no? Pero bueno, influir en la actividad sindical, ojo aquí, obligar a los trabajadores a afiliarse, por ejemplo, o a retirarse del sindicato al que pertenecen o que voten por determinado partido político, también esto es prohibición para los trabajadores. Acoso sexual, trato diferencial a las mujeres. Entonces, vamos a hablar ahora de la parte opuesta. ¿Qué obligaciones y qué prohibiciones tienen los trabajadores? Y bien, pues aquí hablaremos un poquito acerca de cuáles son estos puntos que como trabajadores debemos de conocer para no incurrir en ellos justamente, para evitar que en su momento exista una rescisión laboral con responsabilidad para nosotros los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pues para el desarrollo armónico de estas relaciones de trabajo en una empresa o en un establecimiento es necesario que tanto trabajadores como patrones conozcan cuáles son sus obligaciones que tienen en el desempeño de su encargo o de su trabajo. El artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo es en donde nos menciona justamente cuáles son estas obligaciones para los patrones. Entonces, de manera muy general, voy a mencionar cumplir con lo mismo en cuanto a las leyes y en cuanto a los reglamentos internos. Observar todo lo referente a, por ejemplo, hablemos de la dirección del patrón, de la representación, todo lo que tiene que ver con quien está a cargo de la subordinación en todo lo concerniente a nuestro trabajo, ejecutar el trabajo con responsabilidad, con esmero, con paciencia, con cuidado y en la forma y tiempo y lugar convenidos. Siguiente e importante obligación de los trabajadores, dar aviso inmediato al patrón cuando exista alguna causa de fuerza mayor que impida concurrir al trabajo por enfermedad, por accidente, por lo que ustedes gusten y manden.
restituirle al patrón en caso de materiales o de herramientas que no se utilizaron o que sobraron o que por A o B sobraron o no, bueno, sí, que sobraron o que no se utilizaron o que están ahí nuevos, a fin de que no se desperdicie, que se conserven en buen estado todos los instrumentos y útiles que se les hayan otorgado para llevar a cabo el trabajo. Y bueno, siempre y cuando quitándonos esa responsabilidad si llega a sufrir algún deterioro por el mismo uso. Observar las buenas costumbres durante el servicio, prestar primeros auxilios cuando se requieran. ¿Qué otras tenemos aquí importantes? Bueno, es que hay muchas, pero no quisiera mencionar todas porque si no, no vamos a terminar nunca. Vamos a pasarnos, bueno, observar las buenas costumbres, prestar primeros auxilios, ayuda, someterse a los exámenes médicos cuando se les requieran, o cuando se les solicite alguna constancia de que no padecen alguna enfermedad contagiosa, también lo tienen que hacer. Muchas veces porque esto puede poner en riesgo a los demás trabajadores. Ahora, en cuanto a las prohibiciones, vamos a pasar ahora a la parte que no nos gusta de esta unidad. Y bueno, las mismas están especificadas en la Ley Federal del Trabajo. Son cosas que los trabajadores no pueden hacer bajo ningún concepto, incluso aunque se trate de obligarlos o aunque les ofrezcan dinero, como revelar los secretos de la empresa, participar en actos de corrupción, etcétera. Entonces, estas prohibiciones aplican en todo el territorio mexicano, sin importar si el trabajo es presencial o a distancia. Esto siempre y cuando exista también un contrato laboral de por medio. Para eso sí es importante saber qué cosas puedes y qué no puedes hacer. Esto lo señala el 134 y el 135 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues ya hablamos acerca de las obligaciones. Ahora vamos a ver que existen 11 prohibiciones que de manera general los trabajadores tienen. Vamos aquí a hablar de manera muy rápida de cada uno de ellos. Ejecutar un acto peligroso. La Ley Federal del Trabajo es muy clara y muy específica en cuanto a que detalla que un trabajador no puede ejecutar un acto que ponga en peligro ni su salud, ni su integridad, mucho menos su vida, ni la de los demás, y lo cual pueda llegar a provocar un daño en algún momento. Una siguiente prohibición es faltar al trabajo sin permiso o sin causa justificada o sin una razón aparentemente importante. Debe primero avisar al patrón. Si la causa es un problema de salud, entonces hay que entregar el justificante médico tan pronto como sea posible. Siguiente y también muy importante, sustraer de la empresa o el establecimiento los útiles y las herramientas de trabajo. Si estamos hablando de una oficina, no te puedes llevar hojas, no te puedes llevar absolutamente nada. Productos de limpieza, etcétera, qué sé yo. Hay muchos lugares en los que ustedes saben que estos tipos de materiales o productos se desperdician y hay al por mayor, entonces pues se nos hace fácil tomar una goma, un sacapuntas, un lápiz, un paquete de hojas, sacar impresiones, etcétera, etcétera. Entonces es otra de las prohibiciones que tenemos como trabajadores. Muchas veces pues es básicamente no asaltar el almacén de la empresa. Queda prohibido completamente. Presentarse en estado de embriaguez, yo creo que este está muy por encima de una norma jurídica, hablamos más de un aspecto moral. Las personas a las que se les ha pasado la mano en cuanto al alcohol no pueden desempeñar funciones de la mejor forma, es bien sabido. Por eso entonces también queda prohibido que los trabajadores tomen cualquier bebida alcohólica durante y antes de su actividad laboral y que se presenten así a trabajar, pues. Presentarse bajo la influencia de las drogas, el mismo caso, portar armas, solamente pues cuando su naturaleza de su trabajo vaya encaminado a la aportación de armas, menos no. Suspender las labores sin autorización también es una de las prohibiciones de los trabajadores. Cuando un trabajador quiera dejar de trabajar, necesita pedírselo al patrón y esperar la aprobación de este. Si no se hace de esta forma, se considera como si no hubiese ido al trabajo.
Muy bien, entonces ahora aquí les dejo una pequeña actividad que se las voy a dejar en específico en la guía de aprendizaje número 4 y vamos a pasar rápidamente con el trabajo de las mujeres y de los menores. ¿De qué nos habla básicamente este punto? Pues de la responsabilidad y el derecho que tenemos tanto mujeres como los menores que están en edad de trabajar, que las actividades que se realicen vayan de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestra fuerza física, eh, y también se refiere a los derechos como la retribución de la que les había hablado este principio que nos dice de a trabajo igual, salario igual. Ahora bien, ¿qué vamos a rescatar de esta parte? Bueno, que las mujeres debemos disfrutar de los mismos derechos y las mismas obligaciones también que los hombres. Por tal razón se prohíbe a toda costa la discriminación laboral en su contra o en nuestra contra, pues. Para el tema de discriminación laboral contra la mujer es importante considerar lo siguiente, que es un tema también que actualmente está sonando mucho. Por ejemplo, exigirle certificado de ingravidez para la obtención de un empleo, negarle la admisión de un empleo por el simple hecho de ser mujer, de estar embarazada, de pertenecer a cierto estado civil. Es que si eres casada, entonces no te contrato, solamente mujeres solteras o que no tengan hijos, ¿no? Despedirla de su empleo o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie a él cuando se embarace, cuando cambie de estado civil o tenga el cuidado a hijos menores. Siguiente punto que es importante aquí en cuanto a la discriminación laboral, retribuirla con un salario inferior al que se pague por otros de igual trabajo, hostigarla sexualmente y realizar cualquier acto en su perjuicio. Ahora bien, ya nada más de manera muy general comentaré en cuanto a lo de los menores, que bueno, la ley federal es muy específica en cuanto a que no dice el 123 constitucional, apartado A, permite el trabajo a los mayores de 14 años, pero no a los menores de este rango. Y bueno, todavía se solicita la parte del consentimiento de los padres. Y bueno, pues aquí de manera también muy general y rápida, nos dice que el trabajo que se le va a otorgar al menor sea de acuerdo a sus capacidades físicas y mentales. No debe exceder las 6 horas, 7 horas a lo mucho, nos habla también aquí. Y debe dejar el tiempo considerable para que el menor pueda estudiar, pueda realizar sus actividades, su descanso, etcétera, su tiempo de juego o demás, relacionadas o acordes con la edad.